Presento un cordial saludo a los estudiantes de la especialización en gerencia de proyectos y continuamos en esta nuestra cuarta semana del curso de evaluación de proyectos con el tema ya de cada una de las evaluaciones que vamos a ver, y este primer tema es la evaluación financiera de proyectos. Específicamente en la semana pasada vimos lo que fue la construcción del flujo de caja. Hoy en esta semana vamos a ver la elaboración de los indicadores para ya comenzar a darle cierto cuerpo a nuestra evaluación. Entonces, vamos primero a tocar como objetivo específico, a hablar de que el dinero cambia de valor a través del tiempo. Después vamos a definir lo que es la tasa de descuento, porque es muy importante que ustedes se apropien del concepto de tasa de descuento, porque se aplica a través de absolutamente todos los indicadores. Vamos a entrar con lo que es la tasa interna de retorno, el valor presente neto, la relación costo-beneficio y el costo anual equivalente. Entonces, primero, el dinero cambia de valor a través del tiempo. Entonces, normalmente no conozco, la verdad, dentro de todo lo que he podido leer a través de mi ejercicio profesional de ya más de 30 años como administrador, si algún día en alguna porción de la historia el dinero cambió de valor para que aumentara y no disminuyera. No lo he leído de que ha aumentado. Sí conozco muchos ejemplos donde más bien el dinero pierde valor a través del tiempo. Entonces, como nosotros buscamos evaluar los proyectos en un horizonte de varios años, para saber, entre más horizonte de evaluación, entre más años nosotros le demos a nuestro horizonte de evaluación, va a ser mucho más cercano a la realidad. Entonces, bajo la premisa de que el dinero pierde valor a través del tiempo, pues nos vamos a encontrar con que eso va a impactar el proyecto, ¿sí? Si nosotros proyectamos, algunas evaluaciones me las han pedido con proyecciones a 10 años, si nosotros proyectamos nuestro proyecto, nuestro ejercicio a 10 años, pues se supone que el valor del dinero hoy en 2017, en la misma cantidad de dinero en el 2027, no vamos a alcanzar a comprar las mismas cosas. Entonces eso va a impactar nuestro proyecto, ¿sí? Ya lo hemos dicho, pues el dinero cambia de valor a través del tiempo. Este cambio se da por algunas externalidades, específicamente por factores macroeconómicos, y como que el factor estrella o el que casi siempre influye es la inflación, aunque hay otros. Y lo que nosotros tenemos que hacer es traer diferentes cantidades recibidas y gastadas en diferentes periodos de tiempo, traerlas al valor de hoy. Entonces, nosotros en el proyecto, en el flujo de caja, vimos que un flujo de caja se construye con base en unos ingresos proyectados y con base en unos costos y gastos también proyectados. Entonces, el flujo de caja ajustado con el que nosotros realizamos nuestra evaluación es restar de los ingresos todos los costos y gastos. Entonces, lo que nosotros hacemos dentro del proyecto es que esos costos y gastos los proyectamos año tras año con algunos índices como el de la inflación, el IPC, el cambio de precios al consumidor, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros hacemos es traer todos esos valores a pesos de hoy y hacer la evaluación como si el valor del dinero fuera el valor que tiene hoy, en el 2017, ¿sí? Entonces, nosotros, para poder traer ese valor futuro al que le hemos aplicado algunos índices como la inflación o el IPC, para poderlo traer a pesos de hoy, necesitamos multiplicarlo por un porcentaje, ¿sí? Y ese porcentaje se llama tasa de descuento. Entonces, cuando a ustedes les pidan una tasa de descuento, saben
que la tasa de descuento es un porcentaje por el que hay que multiplicar o dividir, dependiendo, el valor del dinero en un periodo futuro para traerlo al valor presente. En las economías a veces se presentan algunas externalidades complicadas, como por ejemplo lo que está sucediendo hoy con Venezuela. Ustedes saben que Venezuela viene desde hace 10, 12 años en una revolución socioeconómica que ellos le dieron el nombre de la revolución bolivariana, pero tienen en este momento una hiperinflación. Y esa hiperinflación, me decían los venezolanos, que cuando a ellos les pagan el sueldo tienen que el primer día comprar absolutamente todo lo que necesitan para subsistir el mes, porque pierde tanto el valor, el dinero en el mes, que a final de mes pueden comprar mucho menos de lo que pueden comprar hoy, ¿sí? Entonces, imagínense si nosotros no tenemos en cuenta ese cambio del valor del dinero en un país como Venezuela o Colombia, que en Colombia yo recuerdo que en algún momento las tasas de inflación eran por el orden del 25, del 30%, el IPC variaba no en un dígito, sino en 2 o en 3, 20, 22% era el cambio del IPC, entonces eso impacta grandemente nuestro proyecto si no lo tenemos en cuenta. Entonces, entrando ya a lo que son los indicadores, ¿qué primer indicador vamos a ver? Entendiendo ya lo que es la tasa de descuento y que el dinero cambia de valor a través del tiempo, nuestro primer indicador para evaluar financieramente el proyecto que vamos a hallar es la TIR. ¿Qué es la TIR? La TIR algunos autores lo llaman tasa interna de rentabilidad, otros autores la llaman tasa interna de retorno. Para mí es exactamente igual, no tengo ningún inconveniente en llamarla de una u otra manera, y lo que hace la TIR es que contesta la pregunta sobre cuál es la rentabilidad de un proyecto que requiere unos desembolsos, pero que también genera unos ingresos en diferentes periodos de tiempo, ¿sí? Entonces, ya hemos dicho que nuestro proyecto llevado a futuro, el inversionista dice, vea, la verdad, yo quiero ganarme con ese proyecto el 30%. Entonces nosotros comenzamos a hacer nuestro flujo de caja y decimos, pero es que la mano de obra cambia de año a año, por lo menos el año pasado, ese año subió en un 7 punto algo por ciento, 7.5, no recuerdo, 7%. Entonces nosotros debemos tener en cuenta ese incremento de la mano de obra. Pero decimos, el índice de precios al consumidor, es decir, lo que varió más o menos el valor por sectores en un promedio fue del 5%, pero la inflación fue del 8%. Entonces tenemos en cuenta todos esos indicadores y nosotros lo que hacemos es simular cómo van a ser nuestros ingresos y nuestros costos y gastos en los años subsiguientes, ¿sí? Entonces, sencillamente, si nosotros sumamos y restamos esos valores, no vamos a hacer una buena evaluación, por lo que les estoy diciendo que hay algunas externalidades que hay que tener en cuenta que hacen que de pronto una proyección donde me va a dar positivo la resta de los ingresos menos los costos, me va a dar positivo por el cambio, por ejemplo, del índice de inflación, se me convirtió en negativo, ¿sí? Entonces, ya hemos visto que los proyectos tienen costos y gastos y que estos costos y gastos bien administrados nos van a producir unos ingresos y esos ingresos es lo que nos va a dar la utilidad del proyecto, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, siempre buscamos que los ingresos sean mayores que los costos y gastos. Eso es lo que nosotros buscamos en un proyecto. Si vamos a formular un proyecto, claro que he visto algunos casos que los formulan así, donde sabemos desde el principio que los costos y gastos van a ser mayores, hombre, ¿para qué invertimos plática ahí si la vamos a perder? ¿Sí? El problema que nosotros debemos dilucidar es qué porcentaje de utilidad en cada peso invertido debemos tener para que esos gastos y esos costos nos produzcan el rendimiento que esperamos. En el ejemplo que estoy poniendo, el inversionista nos dice, yo me quiero ganar un 30%. Entonces, ¿qué porcentaje de utilidad debe tener cada peso invertido para lograr cubrir esos índices de inflación, esos índices de precios al consumidor, todos esos índices, y que además
nos dé, después de restarle todos los costos, nos dé una utilidad que equivalga al 30%. Esa es la gran pregunta, ¿sí? Entonces, uno de los indicadores que podemos utilizar es la tasa interna de retorno, y la tasa interna de retorno la utilizamos para saber qué porcentaje debemos aplicarle a cada peso invertido para lograr igualar a valor presente neto los ingresos y los costos y gastos. No sé si me estoy haciendo entender. A ver, lo mínimo que nosotros debemos prever en el proyecto es que si invertimos un peso, así el inversionista no se gane nada, no se gane ni un porcentaje, ni un 0.01, pero que al menos recupere su peso, ¿sí? Entonces, la TIR lo que nos hace es contestarnos esa pregunta. Hombre, teniendo en cuenta ese cambio del valor del dinero a través del tiempo, teniendo en cuenta las externalidades como la inflación, el IPC, etcétera, etcétera, ¿qué tanto debo esperar de rentabilidad mínima para que al menos los pesos que invierto los pueda recuperar? Y a eso se le llama TIR, ¿sí? ¿Por qué es importante conocer la TIR? Porque a partir de ahí, cada aumento en ese porcentaje va a significar utilidad, ¿sí? Entonces, por decir algo, si la TIR del proyecto nos sale en 10%, significa que nuestro dinero debe rentar o debe tener una utilidad mínima del 10% cada año para no perder valor en ese dinero invertido. Es decir, para que dentro de 5 años yo recupere, por decir algo, si invierto 10 millones de pesos hoy y con 10 millones de pesos me puedo comprar un carro, en 10 años que la plata estuvo dando vueltas dentro del proyecto, en 10 años me entreguen 30 millones de pesos, pero con esos 30 millones de pesos me pueda comprar un carro exactamente con las mismas condiciones o de las mismas condiciones de que hoy me valen 10 millones. Esa es la TIR, ¿sí? O sea, me lleva a que si el carro me vale hoy 10 millones, dentro de 5 años me entreguen 30 millones y yo pueda comprar el mismo carro sin que el dinero haya perdido valor. Esa específicamente es la TIR. Entonces, la función de la TIR es saber el porcentaje de utilidad mínimo, porque por debajo de ella el proyecto va a perder, que debe tener el dinero invertido para que ni se gane ni se pierda. Es como un punto de equilibrio. En todo ese cambio del valor del uso del dinero, es como el punto de equilibrio donde me garantiza que lo que yo puedo comprar con la plata invertida hoy, dentro de 10 años me entregan X cantidad de plata y voy a poder comprar lo que voy a comprar con esa plata hoy, ¿sí? Que no voy a perder valor de uso en el dinero invertido. Por eso se habla de tasa interna de retorno, porque con ella garantizamos que al menos el dinero invertido va a tener la misma capacidad de adquisición cuando recojamos esa inversión, ¿sí? Entonces, ¿qué métodos se inventaron los economistas para hallar la TIR? El primer método es el método de prueba y error, y entonces comenzamos a hallar el valor presente neto a diferentes tasas. Entonces nosotros tenemos el flujo ajustado de caja, siempre vamos a trabajar con el flujo ajustado de caja que lo vimos la semana pasada, y comenzamos a traer a valor presente neto aplicando un índice a ver cuánto nos da. En el PDF que yo les envío está el ejercicio bien especificadito. Yo la verdad hace tal vez unos 15 años, cuando hice la especialización, aprendí a sacar la tasa interna de retorno manualmente con una calculadora de resta, suma, división y multiplicación, bajo ese método, ¿sí? Bajo el método de prueba y error. Hay otro método, yo nunca lo he practicado, les soy sincero, que es el método del gráfico, ¿sí? Que en un plano cartesiano graficamos los costos y los gastos y los ingresos, y cuando el valor presente neto corte el eje de los costos y los gastos, ahí tenemos la TIR. Yo la verdad no recuerdo ni siquiera de haberla estudiado, no la he aplicado nunca así. Esta primera, les digo, yo aprendí a sacar la tasa interna de retorno en mi especialización así. Pero hay un tercer método, que es el método de interpolación, y es que el método de interpolación es un poquitico más complejo. Buscamos dos fórmulas
más o menos como este, el ensayo y el error, pero acá buscamos dos fórmulas, una que nos dé menos que cero, otra que nos dé más que cero, e interpolamos las dos con una fórmula estadística y ahí llegamos a encontrar la TIR, la tasa interna de retorno, ¿sí? Yo la verdad, desde que aprendí a manejar el Excel, nunca volví a utilizar ni calculadoras financieras, ni a utilizar la fórmula manual del ensayo y el error, sino siempre todas mis evaluaciones las hago con Excel. Entonces, como yo sé que hay profesionales que no son de las ciencias económicas y administrativas, que son de otras áreas del saber, a mí me interesa que al menos usted aprenda a sacar la TIR en Excel. Entonces, por eso voy a hacer esta disertación. Se comienza a construir el flujo de caja que vimos la semana pasada, que debe tener la siguiente estructura. Aquí lo que estoy haciendo es recordar. Al principio ponemos los ingresos, ya sabemos que hay ingresos por ventas, hay de pronto otros ingresos por beneficios y tenemos una columna que se llama total de ingresos. Después cogemos todos los costos y gastos, los llamamos egresos y comenzamos en cada periodo a cuantificar los ingresos y gastos que vamos a tener por cada cuenta a través de cada uno de los periodos que hayamos decidido, ¿sí? Al final tenemos total egresos, que es la suma de todos los egresos, y en esta fila de total de egresos cuantificamos esa suma, ¿sí? El flujo de caja nos queda así: ingresos con el total de ingresos, egresos con el total de egresos, para terminar hallando el flujo de caja ajustado, que es el que está aquí en color moradito, y es los ingresos menos los egresos. Entonces aquí en el periodo 0 tenemos 0 ingresos y en el periodo 0 tenemos 26 costos y gastos, entonces nos da menos 26. Aquí tenemos 20 ingresos, el total de ingresos es 20, el total de egresos es 26, menos 6, total de ingresos es 30, total de egresos 36, 4 positivo, total de ingresos 40, total de egresos 26, 14 positivo, total de ingresos 50 y así sucesivamente. Entonces a nosotros nos interesa es este flujo de caja ajustado. En el anterior ejemplo hay ingresos por ventas e ingresos por beneficios. No todos los proyectos tienen ingresos por ventas y beneficios. Hay unos que tienen ingresos por ventas solo, hay otros que solo tienen ingresos por beneficios. Lo importante es que todos los proyectos, sean de inversión económica o social, o de inversión financiera, económica o social, o ambiental, deben tener ingresos. Todos. Eso lo vamos a ver más adelante. En el periodo cero no hay nunca ingresos. Es un error conceptual meter ingresos en el periodo 0. El ejemplo tiene costos o egresos en todos los periodos, en el periodo 1, 2, 3, 4, 5. Hay ocasiones en que nos pueden aparecer ciertos costos y gastos en ciertos periodos y en otros no, porque vamos a ejecutar ciertas actividades, por ejemplo en el periodo 1, pero en el 2 no, en el 3 sí, en el 4 también y en el 5 no, ¿sí? Por ejemplo, si hacemos campañas de ventas para subir las ventas, o hacemos un evento masivo para subir las ventas en un año, pero en el siguiente año no. Entonces, esas son las consideraciones que debemos tener en cuenta. Hay proyectos de inversión económica y social que solo tienen egresos en el periodo 0. Por ejemplo, si vamos a construir un hospital, y que de ahí para arriba en los otros periodos lo único que tenemos son ingresos, que se llaman beneficios, ¿sí? Y no tenemos más costos. O sea, en el periodo 0 nosotros construimos el hospital, pero comenzamos a recibir los beneficios sociales a través del periodo 1 en adelante. Esas consideraciones hay que tenerlas en cuenta porque a ustedes les pueden aparecer flujos de caja así. Para realizar la evaluación financiera debemos trabajar con el flujo de caja ajustado, que es el total de ingresos menos el total de egresos, y ese es nuestro flujo de caja ajustado. Con el flujo de caja ajustado, es decir, con esta sola fila, con esta nomás, el resto, por decirlo de alguna manera, nos podemos olvidar de ella, es que vamos a hallar la TIR. Entonces, ¿cómo hallamos la TIR? Nos paramos en una celda donde aquí en la celda A va a aparecer el resultado. Ojo con eso, ¿no? Es que hay ciertos estudiantes que me dicen, es que no he podido ver porque se paran en una celda que tiene un valor. No, en una celda totalmente libre, ahí nos va a aparecer el resultado. Nos vamos a la cinta de fórmulas
y damos clic sobre esta fx, ¿sí? Al dar clic sobre esta fx se nos va a desplegar este cuadrito. En este cuadrito dice, escriba una breve descripción de lo que desea hacer y a continuación haga clic en ir, o sea, aquí. Entonces, ustedes van a hallar la TIR, ustedes le pueden dar aquí TIR, clic, aceptar, y les va a aparecer este cuadro. Entonces, luego de teclear TIC en la cinta, en esta cinta, o aquí va a aparecer las usadas recientemente. Entonces yo casi siempre la que más uso en los proyectos es la TIR. Entonces ahí va a aparecer casi siempre en mi computador de primero. Le puedo dar TIR aquí o le puedo dar clic aquí y aceptar. Entonces me va a aparecer este cuadro, ¿sí? Y en este cuadro me dice valores y estimar. Entonces, tiene que aparecer acá TIR para que estén ustedes en la función TIR de Excel. Entonces le dan clic aquí en este cuadrito de colores, le dan clic y le dan aceptar. Entonces cuando le dan clic y le dan aceptar ahí, aparece en el cuadro donde va a aparecer el resultado, aparece esta interfaz, pero aparece este cuadro que dice argumentos de la función. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Ustedes le dan clic en este cuadrito y seleccionan los valores numéricos del flujo de caja, ¿sí? Los valores numéricos, porque si ingresa, si por acá hay una letra y usted se va hasta allá, le va a aparecer error. Entonces, del flujo de caja ajustado usted tiene que seleccionar desde el flujo de caja ajustado, el periodo 0, 1, 2, 3, 4 y 5, los mete todos y entonces le aparece aquí en esta esquinita desde dónde a dónde usted seleccionó. Una vez haya seleccionado los valores, vuelve a dar clic en el cuadro para introducirlos. Entonces le da clic aquí y le da aceptar. Se va a desplegar este cuadro. Debo verificar que aparezca en la pestaña Valores las celdas seleccionadas y doy clic en el cuadro para ingresar los valores a estimar. Entonces vea, después de que yo le doy, yo escojo todos los argumentos y me aparecen aquí, entonces lo que hago es volver a darle clic aquí en este cuadro de colores y me aparece. Esta es la celda donde va a aparecer el resultado. Y aquí me debe aparecer los valores que escogí, donde está todo el flujo de caja, ¿sí? Y ya ingresados dentro de la función. Entonces lo siguiente que hago es volver a dar clic aquí en este segundo cuadro que dice estimar. Como ustedes saben que la TIR se halla bajo la modalidad de ensayo y error, debo estimar una tasa para comenzar el ensayo. Note que la herramienta me dice, 0.1 por defecto, ¿sí? Y aparece el mismo cuadro que apareció cuando iba a ingresar las celdas del flujo de caja. Entonces, yo le doy clic a argumentos de la función, ¿sí? Y en la pestaña, en esta pestaña escribo 0.1. Vuelvo otra vez a devolverme. Ingresé los datos de la selección de mi flujo de caja ajustado, le doy clic en este cuadrito, me va a aparecer aquí en el cuadro de estimar, me va a aparecer este cuadrito y acá con el teclado de mi computador le doy 0.1, le vuelvo a dar clic y le doy aceptar. Entonces cuando le doy el clic acá, o sea le di 0.1 y le vuelvo a dar clic en este cuadrito, se me despliega este cuadro y acá me dice valores, va desde la celda D3 hasta la celda I3 que es mi flujo de caja ajustado. Estimar le di 0.1 que es para 1 y le doy a aceptar. Entonces cuando le doy a aceptar ya me desaparece todos los cuadros de argumento de la función
y me aparece en este cuadro el resultado, que para el caso del ejemplo que estamos utilizando es el 25%. Ese es el valor de la TIR. Seguimos. El siguiente indicador que debemos conocer es la tasa interna de oportunidad. Y la tasa interna de oportunidad tiene que ver con la fuente de financiación del proyecto. Es decir, con la persona que está poniendo la plata para el proyecto, esa persona es la que debe tener muy clara cuál es su tasa interna de oportunidad. Lo anterior fundamentado en que dependiendo de la fuente de financiación del proyecto, existe una relación inversa entre la financiación obtenida con terceras personas y la financiación obtenida a través de los socios o accionistas. Es decir, se supone que es mucho más costoso pedir plata prestada a un banco que pedirle a un accionista que invierta en el proyecto. Es decir, las tasas de préstamo de los bancos a veces son más altas. Claro que aquí en Colombia se presenta el fenómeno totalmente diferente, donde el inversionista privado se quiere ganar el 100% sobre el dinero invertido y el banco le presta a uno al 21%. Pero por regla general hay una relación inversa entre la financiación obtenida con terceros y la financiación obtenida a través de los socios o accionistas, ¿sí? El costo que lleva implícito estos tipos de financiación va a influir de forma directa en la tasa de oportunidad del proyecto, ¿sí? Es decir, mi proyecto me debe generar unos rendimientos, una utilidad, pero también me debe generar los rendimientos suficientes para poder pagar a la persona que me prestó la plata, sea el socio o sea el banco. Eso es más o menos lo que quiere decir esto. Por otra parte, el cálculo del costo del capital no se puede ligar del objetivo general del proyecto. Si se acepta que el objetivo general del proyecto es el de maximizar la riqueza de sus accionistas, esto es, el maximizar el valor del mercado de las acciones que realiza y por ende de los productos sociales que entrega, el coste de capital en general o coste del pasivo se define como la tasa de retorno o tipo de rendimiento interno mínimo que toda inversión debe proporcionar para que el valor de mercado de los recursos invertidos en el proyecto se mantenga si cambia a través del tiempo. Eso es lo que es la tasa interna de retorno. Como podemos observar, la relación existente entre el coste del capital y la tasa interna de rendimiento o de retorno esperada por los accionistas es directa. Quiere decir que los dineros deben, lo que les decía antes, deben rendir para pagar ese préstamo de la plata, por decirlo de alguna manera, más la utilidad que se espera dentro del proyecto. Una definición más sencilla: la tasa interna de oportunidad es la tasa que se utiliza para determinar el valor actual neto de los flujos futuros de caja del proyecto y es la rentabilidad mínima que se le debe exigir al proyecto para renunciar a un uso alternativo. Es decir, la tasa interna de oportunidad es que el dueño de la plata puede invertir en mi proyecto o puede invertir en otro. Si mi proyecto le da el 20% y más o menos con las mismas condiciones de seguridad, otra persona le ofrece el 30%, pues él tiene la oportunidad de invertir para ganarse el 30%. Entonces el latido de él va a ser el 30%. Entonces, si mi proyecto quiere coger esos valores, debo aumentar por lo menos a un 30% en mi rentabilidad. Entonces, latido es la rentabilidad mínima que se le debe exigir al proyecto para que el inversionista renuncie a un uso alternativo de los recursos. Esa es la definición de la tasa interna de retorno. Entonces aquí les pongo un ejemplo. Hay un inversionista y ese inversionista tiene una platica aquí en el maletín. Entonces alguien le dice: venga, yo le tengo un negocio, pongamos una comercializadora. Un amigo, un familiar de él le dice: yo le tengo un negocio, pongamos una comercializadora. Y él dice: vea, mi tío, el inversionista dice: mi tío, mi tasa interna de oportunidad, es decir, lo mínimo que yo me espero ganar es el 35%. ¿Sí? Entonces, la tasa interna de retorno mínima del proyecto debe ser mínimo del 35% sobre el producto vendido para que él tenga la utilidad que espera. Ahora, si yo espero ganarme un 5%, debe ser el 35 más el 5, el 40. ¿Sí? Pero entonces esa ya no es la TIR, sino la TIR del proyecto. Hay otra persona que le dice: venga hermano, no invierta ahí porque es que esas comercializadoras pueden perder, invierta en el frigorífico.
Y en el frigorífico él compra unas acciones a través de una sociedad anónima. Entonces, la TIR del frigorífico dice que es de apenas el 17% sobre el dinero invertido. Pero él aquí le ofrecen mínimo el 35%. Entonces la pregunta es, ¿ustedes creen que el inversionista qué decisión va a tomar? ¿Prefiere ganarse el 35% o prefiere ganarse el 17%? Este 35% que se espera ganar él es lo que se denomina TIO, tasa interna de oportunidad. Compara, la TIR es del 35%, la TIO de él es del 35%, invierte. Compara, la TIO de él es del 35%, la TIR es del 17%, dice no, no me sirve invertir ahí. Sí, en un ejemplo, ustedes me dicen, no, pero es que da más glamour, es que da más seguridad el frigorífico. Bueno, lo que les digo, dos negocios que tengan condiciones más o menos similares, él va a invertir donde le ofrezcan, donde se le acerque más a su TIO, o donde le ofrezcan por lo menos la TIO, la tasa interna de oportunidad. ¿Por qué? Cada día las necesidades son más inconmensurables y los recursos son más pequeños. Por esto cada peso invertido se necesita, por cada peso invertido se necesita hacer un análisis objetivo de si es la mejor inversión. Recuerden que el problema del formulador del proyecto nunca, y eso quiero que se lo aprendan de memoria, no es escoger entre una buena inversión y una mala, sino entre una buena y una mejor. Invertir en un frigorífico ganándose mínimo el 17% es bueno, pero invertir en una comercializadora donde se gana mínimo el 35% es mejor. Entonces el problema del formulador de proyectos es escoger entre una inversión buena y otra mejor, y ese sí es un gran problema. ¿Qué tiene que ver esto con la TIO? Tomando la definición sencilla de la TIO, es la rentabilidad mínima que se le debe exigir al proyecto para renunciar a un uso alternativo de los dos. Cuando el formulador establece una TIO en un proyecto, cuando el inversionista establece una TIO, no el formulador sino el inversionista, establece una TIO en un proyecto, le está diciendo al formulador, yo como inversionista mínimo espero una rentabilidad de tanto. Entonces, presénteme el proyecto de tal manera que cumpla mínimo la rentabilidad de tanto o más, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que si el inversionista no tiene una rentabilidad mínima de tanto, puede tomar la decisión de invertir esos recursos en otro proyecto. Así de sencillo. Entonces, ¿qué tasa escoger? O sea, ¿qué tasa se escoge en la TIO? Yo aquí lo que les estoy diciendo, grosso modo, es, vea, al menos si la persona no tiene, si el inversionista no tiene ese espíritu empresarial y nunca ha invertido, al menos escoja el DTF. ¿Por qué? Porque significa que puede ir y comprar un certificado a término fijo y al menos que su dinero le rente ese. Entonces, usted puede escoger invertir entre la compra de un certificado a término fijo o la compra o la inversión en un proyecto, pero al menos escoja ese como mínimo, el DTF, que pues, en Colombia está en el 7, en el 8%, es muy pequeño, entonces como que aguanta cualquier proyecto, pero en realidad es la tasa mínima de utilidad que quiere esperar el inversionista por el dinero invertido en el proyecto. Entonces ya entendimos lo que es la TIO. Vamos a entrar con el siguiente indicador, que es el valor presente neto, ¿sí? Y es la fórmula financiera que nos trae a un valor actual una serie de pagos futuros en los que el valor actual ha tenido como mínimo la recuperación del valor adquisitivo del dinero. Ya lo hemos explicado, el dinero pierde valor a través del tiempo, entonces el valor presente neto es traer esos pagos futuros y esos costos futuros a una cifra que al menos hoy me recupere el valor adquisitivo mínimo del proyecto. Ese es el BPN. Dicho de otra manera, el valor presente neto me permite saber cuánto se puede llegar a ganar o perder en algún momento dado si decide hacer una inversión durante un tiempo y a un costo de oportunidad estimado. El valor presente neto se interpreta de la siguiente manera. Si da un valor positivo cualquiera que sea, pues hay unos recursos que se llaman utilidad del proyecto, entonces la inversión es viable. Si el valor presente neto es 0, significa que montar o no montar el proyecto es indiferente porque el proyecto ni va a ganar ni va a perder, y si el valor es negativo, ojo, no invierta en ese proyecto. Así se interpreta el valor presente neto.
¿Cómo hago para hallar el valor presente neto en Excel? ¿Sí? Ya vimos lo del flujo de caja, vamos a coger el mismo flujo de caja que se llama proyecto prueba. Tenemos el flujo de caja ajustado y nos vamos otra vez a la cinta de las fórmulas, le damos clic, ahí se despliega el siguiente cuadro, pero el anterior ayuda. Yo les decía que en Excel no aparece como BPN, sino como BNA o valor neto actual. Es igualito, lo que pasa es que mnemotécnicamente yo me lo aprendí con valor presente neto y a mí me cuesta cambiarlo a valor neto actual, pero es igualito, igualito. En Excel aparece como valor neto actual, aquí está de tercero, ¿sí? Entonces yo puedo escribir BNA aquí o puedo escoger bajando el cursor BNA aquí y le doy aceptar. Cuando le doy aceptar, me quedaron dos ayudas iguales. Cuando le doy a aceptar aparece este cuadro, aquí debe decir valor neto actual, aquí igualito que en la TIR me pide una tasa, yo siempre le doy el 0.1 a esa tasa y aquí me pide que ingrese los valores valor 1, valor 2, valor 3 o también le puedo dar clic en esta cinta e ingresar todo el valor, todo el flujo de caja ajustado, ¿sí? Lo importante, entonces, aquí le doy clic en este cuadrito y escribo una tasa, la cual es la que escogemos para que los pagos futuros se devuelvan al valor presente neto. Algunos escogen la tasa de inflación, otros la tasa interna de red de oportunidad, otros el índice de precios al consumidor. Es decir, usted le tiene que dar aquí una tasa para que esos valores futuros se los traigan a valor presente, ¿sí? Aquí le aparece, yo casi siempre le doy 0.1 cuando voy a hacerlo así como rápido del proyecto. Después, entonces le doy, bueno, después de darle 0.1 aquí, le doy a aceptar y me aparece aquí 0.1 y 0.1. Tiene que aparecer aquí para que lo que usted le dio en la cinta ya esté lógicamente ingresado a la fórmula. Después despliega esta cinta dándole clic aquí y le va a aparecer este cuadro. Dice argumentos de la función. Entonces lo mismo que con la tasa interna de retorno, usted le escoge todo el flujo de caja y le debe aparecer aquí desde el flujo de 3, desde la celda de 3 hasta la celda I3. Usted se da cuenta que haya ingresado a la función y le da aceptar. Cuando le da aceptar aparece el valor presente neto, ¿sí? El valor presente neto del proyecto con una tasa de descuento del 10% es de 18.07. Quiere decir que invirtiendo los recursos con los ingresos que planteamos en el proyecto, con los costos que planteamos en el proyecto y obteniendo esta utilidad, a una tasa de descuento del 10% nos va a quedar 18.07 unidades monetarias. 18 millones o 18 mil pesos o 180 mil pesos nos va a quedar en unidades monetarias y nos vamos a poder meter al bolsillo, ¿sí? Esa es la utilidad que va a tener el proyecto. Entonces aquí la pregunta es, bueno, en últimas, ¿por qué tenemos que hallar TIR y BPN? ¿Sí? Entonces, la TIR es un indicador financiero que nos responde a la pregunta que nos va a hacer el inversionista antes de invertir, ¿sí? Me preguntan a mí, Tiberio, si yo invierto en su proyecto o en el proyecto que usted está formulando, ¿cuánto me voy a ganar? Entonces, usted puede notar que yo puedo contestar la pregunta de varias maneras. Yo puedo contestar diciendo, usted se va a ganar el 30% sobre su inversión, usted se va a ganar 5 millones de pesos al finalizar su inversión, o usted por cada peso invertido se va a ganar 30 centavos. Yo puedo presentar la información de estas tres maneras diferentes. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si usted le contesta que se va a ganar el 30%, usted está hablando en términos de TIR. O sea, la TIR es un porcentaje de utilidad sobre los dineros invertidos. Si le contesta, usted se va a ganar 5 millones de pesos al finalizar su inversión, le está hablando en valor presente neto o valor neto actual, le está hablando en unidades monetarias, pero le está diciendo lo mismo, o sea que este 30% equivale a 5 millones. Y si usted le contesta por cada peso invertido se va a ganar 30 centavos, le está hablando en función de relación costo-beneficio.
Entonces le está contestando la misma pregunta de 3 formas diferentes. La pregunta es si es necesario contestar las preguntas de esas 3 maneras. Es decir, la segunda parte de ese ejercicio práctico, ustedes van a decir, profe, y tenemos que mandarle la TIR, el BPN y la relación costo-beneficio, pero si al final es lo mismo, ¿para qué lo hacemos? Entonces sí, porque como usted está evaluando varias alternativas, recuerde que el problema no es escoger entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor. Usted debe saber cuál es la mejor opción. Entonces vamos a suponer, ejemplo a un inversionista le proponen estos 2 negocios al mismo tiempo, o sea, él tiene 10 millones de pesos y un amigo le dice, venga hermano, le meta los 10 millones de pesos y usted se va a ganar el 10%. Y él dice, me interesa el negocio. Pero llega otro amigo y le dice, no hermano, vea, no invierta 10 millones de pesos allá con él para ganarse el 10%, sino invierta conmigo 5 millones de pesos y usted se va a ganar 700.000. Entonces él se queda pensando, se rasca la cabeza y dice, mi hermano, ¿y cuál es mejor negocio? Pues hombre, si los comparamos en términos de TIR, mientras que en el primero se gana el 10%, en el segundo se gana el 14%. O sea, 700.000 pesos de 5 millones significa el 14%. Quiere decir que en el segundo está obteniendo más TIR que en el primero. Más TIR. Pero si los comparamos en valor presente neto, cuando el amigo le dice invierta 10 millones de pesos que usted se va a ganar el 10%, entonces ahí le va a entrar 1 millón en efectivo, pero si el otro amigo le dice usted va a aportar 5 millones pero se va a ganar 700.000 pesos, pues le van a entrar 700.000 pesos en efectivo. En este caso, ¿cuál es mejor negocio? Entonces uno diría, a priori, me parecería que el segundo negocio es mejor que el primero. Porque hay menos inversión, pero más TIR. Sin embargo, hay menos BPN. Pero resulta que el señor quiere pagar una deuda y esa deuda le vale 1 millón de pesos. Y no quiere descapitalizarse. O sea, él dice, a ver, yo me gané esos 10 millones de pesos en un chance, yo los necesito para casarme. Pero voy a aprovechar y los voy a poner antes de casarme, los voy a poner a trabajar para pagar una deuda y él debe 1 millón de pesos para él. En ese caso es mejor el BPN que le da el millón de pesos y no este, porque entonces de aquí tendría que pagar 700.000 pesos y de su capital descontar otros 300.000. ¿Se entiende? O sea, si ven la importancia de evaluar mediante varios indicadores. Hasta ahí el BPN, o sea, hallar el BPN o el valor neto actual y la TIR es muy similar en Excel. Ahí les dejo las ayudas para que los que nunca han cacharreado en Excel se den gusto viendo las ayudas y viendo el video y aprendan a evaluar sus proyectos utilizando la herramienta Excel. Seguimos con la relación costo-beneficio. La relación costo-beneficio toma los ingresos en BPN y los egresos en BPN para determinar cuál es la relación de los beneficios por cada peso que se sacrifica en el proyecto. ¿Sí? Como se puede apreciar, el estado del flujo neto de efectivo es la herramienta que suministra los datos necesarios para el cálculo del indicador de la relación costo-beneficio. Y la relación beneficio-costo es un indicador que mide el grado de utilidad y desarrollo que el proyecto tendrá. Entonces recuerden que lo que no podemos hacer es hacer restas y sumas sin aplicar las fórmulas financieras porque nos va a engañar esas sumas y esas restas. Entonces, ¿qué hago en la relación costo-beneficio? Sencillo, cojo la tasa de descuento, traigo a valor presente neto todos los ingresos que voy a tener en el proyecto, traigo a valor presente neto todos los egresos que voy a tener en el proyecto, es decir, aquí utilizo, por una parte, traigo a valor presente neto los ingresos, ya no utilizo el flujo de caja ajustado, sino traigo a valor presente neto los ingresos, a valor presente neto los egresos de los proyectos y divido los costos entre los beneficios. No más. Obviamente no hice el ejercicio en Excel porque ya les enseñé a sacar el valor presente neto del flujo de caja ajustado, pues utilicen la misma técnica pero solo para los ingresos por una parte y para los egresos por la otra. Entonces, ¿cómo se calcula? Se determina la tasa de descuento, se traen a valor presente neto los ingresos, se traen a valor presente neto los egresos y se establece la relación. Es decir, si se divide entre el valor presente neto de los ingresos y el valor presente neto de los ingresos.
¿Cómo lo interpreto? Si el resultado es mayor que 1, el proyecto generará riqueza, es decir, 1.2. Si el resultado es 1, el proyecto ni gana ni pierde, ni genera riqueza ni genera pérdida, y si el resultado es menor que 1, 0.9, significa que el proyecto perderá. Entonces, ustedes deben siempre presentar los tres indicadores, la TIR, el valor presente neto y la relación costo-beneficio. Continuamos con el costo anual equivalente. ¿Qué es el costo anual equivalente? El costo anual equivalente es un indicador, como todos los que estamos viendo en esta sesión, utilizado en la evaluación de proyectos de inversión y que corresponde a todos los egresos de un proyecto. Todos los egresos, el costo anual equivalente ya no tiene en cuenta los ingresos traídos a valor presente neto y convertidos en una cantidad anual uniforme. Ya les voy a explicar para qué sirve este tipo de evaluación, o este tipo de indicador más bien. Por ejemplo, si un proyecto tiene esta dicotomía, la inversión inicial es diferente para dos alternativas mutuamente excluyentes. ¿Qué significa mutuamente excluyentes? Que hacemos una o hacemos la otra, pero no podemos hacer las dos alternativas al mismo tiempo. Entonces, la inversión inicial es diferente para las dos. El mantenimiento anual es diferente para los dos. La mano de obra para la operación es diferente para los dos. Entonces, ¿cómo hago como evaluador para darle una recomendación al inversionista? Escoja la alternativa A o escoja la alternativa B. Y la manera como desde el punto de vista financiero se resuelve este inconveniente es aplicando el costo anual equivalente, que es coger desde esa inversión inicial los costos de mano de obra, los costos de mantenimiento en diferentes cuotas anuales para las dos alternativas y traerla a una sola cuota. Cada alternativa, no las dos, cada alternativa la traigo a una sola cuota para ver cuál de las dos cuotas me sale más alta, y la que salga más alta es la menos beneficiosa para el inversionista. ¿Cómo se hace? Tomo la inversión inicial de la alternativa número 1, la traigo en valor presente, ¿sí? A ese valor le sumo todos los costos de ahí para adelante, o sea, en la inversión inicial siempre recordemos que está en el periodo 0. A partir del periodo 1 van a haber costos de operación y costos de mantenimiento. Entonces, a partir del periodo 1 cojo todos esos costos y los traigo a valor presente, ¿sí? Y determino mediante una fórmula estadística una cuota uniforme de desembolso. Esas cuotas pueden llegar a ser hasta diferentes. Hay ocasiones en que, por ejemplo, a mí me ha sucedido que la alternativa 1 tiene costos de mantenimiento cada 2 años, bienales, cada 2 años. Es decir, el año 1 no tiene costos de mantenimiento, pero en el 2 sí. En el 3 no tiene, pero en el 4 sí. Entonces lo que yo hago es traer, pero la otra alternativa sí tiene costos de mantenimiento en todos los años. Entonces fácilmente no es sencillo para el evaluador mirar cuál de los dos es más beneficioso o más alto, por eso se utiliza este indicador. ¿Cómo hallamos el costo anual equivalente en Excel? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Se tienen dos alternativas, ya dijimos que tenían que ser mutuamente excluyentes, no exclusivas, sino excluyentes, está mal utilizado el término ahí, para un proceso de producción que es nuevo. La primera alternativa es semiautomática. La inversión inicial, por ser semiautomática, una tecnología que no es muy nueva, no es muy de vanguardia, una inversión inicial de 1.500 unidades monetarias. Los costos de mano de obra, como la tecnología no es novedosa, son elevados y ascienden a 3.100 pesos, perdón, el primer año, y se espera que se incremente el 10% cada año respecto al costo obtenido en el año inmediatamente anterior. Los costos de mantenimiento son de 1.600 al año, no son muy baratos, pero tampoco son muy costosos, y el equipo se puede vender al finalizar de los 5 años en 300 unidades monetarias. Esa es la alternativa 1. Démonos cuenta de la alternativa 2. La tecnología es mucho más novedosa, es totalmente automatizada, es mucho más eficiente, pero tiene un costo inicial de 6.300 unidades monetarias. Si lo comparamos inmediatamente con 1.500, decimos no, esta es más beneficiosa. Los costos de mano de obra son de apenas 900 al año porque la tecnología es automatizada, y también tendrán un incremento al año del 10% sobre el costo inmediatamente anterior. Los costos de mantenimiento y de actualización son mayores que los de la alternativa 1, 2.800 unidades monetarias al año.
pero el equipo, por ser más novedoso, se puede vender en 1.100 unidades monetarias al finalizar los 5 años. Si ustedes utilizan el mismo esquema mental que yo podría llegar a decir, uy, no, es más barato la primera que la segunda, pero vamos a ver, o sea, si ya hemos visto que el gran problema del valor del cambio del cambio del valor del dinero a través del tiempo nos trae problemas para sumar y restar a simple vista. Nos dicen, con una tasa de descuento del 10% anual, seleccione la mejor alternativa. Ese es, por decirlo de alguna manera, ese es el trabajo del evaluador. Me dicen, selecciona una de las dos alternativas. Entonces, ahí me acuerdo yo que hice el curso de evaluación de proyectos y que sé sacar un costo anual equivalente. Entonces, hago cada uno de los dos flujos de caja de la siguiente manera. Inversión inicial en el año 0, 1.500 unidades monetarias. Mano de obra para la opción 1, 3.100, aumenta el 10% cada año. Costos de mantenimiento 1.600, y ojo, porque estos no son costos, aquí está mal escrito y yo les voy a contar una infidencia. Yo al principio había hecho el costo anual equivalente restándole los 300 unidades monetarias, perdón, sumándoselo, o sea, a 4.500 más 1.600 más 300, y me había equivocado, me tocó editar el video y hacerlo bien. Ojo que no es costo de venta, es precio de venta y debería estar aquí arriba en los ingresos. Por eso yo les recomiendo siempre que mnemotécnicamente los ingresos estén arriba, porque uno tiende a confundirse. Entonces no vayan a cometer el mismo error mío. Entonces sumamos, el flujo de caja ajustado es suma de los dos valores, suma de los dos valores, suma de los dos valores, resta del primero y me da este flujo de caja, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer en Excel? Hallo el valor presente neto para el flujo de caja desde el año 1 hasta el año 5, porque se supone que este valor está en valor presente neto. Entonces, me voy, ustedes ya lo saben hacer, me voy a la cinta de funciones, busco valor neto actual, la tasa ya me la dieron en el ejercicio 0.1, escojo los valores que voy a ingresar en esta segunda cinta, que lo estoy haciendo acá. Escojo los valores desde el flujo de caja 1 hasta el flujo de caja 5, los selecciono y le doy a aceptar. Este resultado es el que va a aparecer en la celda en la cual quiero que aparezca el resultado del valor presente. Ojo que no es la cuota anual equivalente, sino el valor presente. Entonces va a aparecer acá ese resultado. Entonces, el valor presente neto para el flujo de caja desde el periodo 1 hasta el periodo 5 es de 19.969 unidades monetarias. A eso le tengo que sumar los 1.500 del valor inicial y me queda un valor presente de 21.400, yo no veo de lejos y tampoco veo de cerca, 21.469 unidades monetarias, ¿sí? Entonces, este es mi valor presente neto. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Porque hay que convertir eso en una cuota anual equivalente. Me paro en otra celda, le vuelvo a dar clic en la cinta de funciones, pero ahora no escojo la función del valor neto actual, sino escojo la función pago. Recuerden que si no está acá, porque no es una función que ustedes utilicen permanentemente, sencillamente aquí le escriben pago, P-A-G-O, y le dan ir y le va a aparecer la función. Le dan a aceptar y aparece estos argumentos de la función, son diferentes. Me piden 3 y son los que necesito para sacar la cuota anual equivalente. Me piden la tasa, que es la que me da el ejercicio del 10% anual. Me piden un número de periodos, que lo vimos en el flujo de caja, son 5 periodos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y me dicen cuál es el valor actual, y el valor actual es, o el valor presente neto es este, el 21.469. Sencillamente le doy a aceptar y me aparece una cuota anual equivalente de 5.360 pesos con 92. Esa es la cuota anual equivalente. ¿Qué significa? Quiere decir que este flujo de caja que aparece acá, al presentarlo en una cuota anual equivalente me va a aparecer 5.360 pesos.
Es como si yo cogiera 5.360, 5.360, 5.360, 5.360. Esa es la cuota anual equivalente. Ahora, cogemos el otro flujo de caja, que es 6.300 de la inversión inicial, la mano de obra es más económica, 900, y comienza a aumentar el 10% del costo inmediatamente anterior. Los costos de mantenimiento son más altos, 2.800 unidades monetarias, y el precio de venta, recuerden, no el costo de venta, sino el precio de venta que debería estar aquí arriba, 1.100 pesos. Entonces, hago el flujo de caja ajustado, sumo 6.300 unidades monetarias, 9.000 más 2.800 son 3.700, 3.790, sumo estas dos y le resto los 1.100 y por eso me da 3.017. Hago exactamente lo mismo, traigo a valor presente neto desde el periodo 1, el flujo de caja ajustado del periodo 1 al periodo 5, porque se supone que el periodo 0 está en valor presente neto, le sumo ese periodo 0 y me da el valor presente neto es de 20.322 pesos. Aplico la misma fórmula, me voy a la cinta de funciones de Excel, llamo la función pago, le doy 0.1 que es la cuota de descuento, los 5 periodos y el valor presente neto, y me aparece la cuota anual equivalente de 5.360 pesos. Entonces, lo que yo hago es llevar la cuota anual equivalente a los dos flujos de caja y determino, es mucho, no mucho, porque en realidad no es que sea mucha la diferencia, pero es más beneficiosa la alternativa 2 que la alternativa 1. Es decir, en la alternativa 2, si ellos lo traemos a cuota anual equivalente, tendrían que pagar 5.360 desde acá, desde la inversión inicial, 5.360 pesos contra 5.663. Es más beneficiosa la alternativa 2. Entonces, tips importantes en la evaluación financiera. Ojo, importante la estructura del flujo de caja. Si nosotros en el flujo de caja de prueba que hicimos lo graficamos de esta manera, nuestro flujo de caja va a quedar así: 26 unidades monetarias negativas, 6 unidades monetarias negativas, 4 unidades monetarias positivas, 14 positivas, 24 positivas, 34 positivas. Esto es lo que yo llamo un flujo de caja sano. Aquí les va a aparecer la TIR sin problemas, el valor neto actual sin problemas, la relación costo-beneficio sin problemas. ¿Cuáles son los errores más comunes en la formulación del proyecto? Entonces, lo mínimo que usted debe tener en un proyecto es un proyecto con dos periodos, el periodo 0 y el periodo 1, que tenga egresos en el periodo 0, que no tenga ingresos en el periodo 0 y que sean mayores los ingresos que los egresos en el periodo 1. Significa que si usted tiene un flujo de caja con valores negativos en el periodo 0 y valores negativos en el periodo 1, le va a aparecer error. No le va a dar ni la TIR ni el valor neto actual. Ojo, mínimo debe tener un flujo de caja graficado de la siguiente manera: egresos, valores negativos en el periodo 0, valores positivos en el periodo 1. Mínimo así. Si le aparecen los dos negativos, error, no puede hallar la TIR. Otro error, que usted tenga todos los costos y todos los ingresos en el mismo periodo. Entonces se le olvidó poner periodo 0 y aparecen costos y ingresos en un solo periodo, le va a aparecer error en la TIR, el valor presente neto y la relación costo-beneficio. Otro error, que los egresos sean pequeñitos. El proyecto vale 100 pesos y las utilidades son 10 millones. Las utilidades son muy altas. Le va a aparecer error. O lo contrario, que los costos son de 10 millones y las utilidades son de 100 pesos. Entonces, esto le va a aparecer error, esto le va a aparecer error, esto le va a aparecer error, y si tiene dos valores negativos acá o dos valores positivos, le va a aparecer error. Otro, que aunque no es un error, pero no va a poder hallar la TIR muy tranquilamente, es cuando aparecen flujos negativos y positivos intercalados. Entonces aquí aparece un flujo negativo, otro flujo negativo, aquí aparece un flujo positivo, aquí de pronto fue cuando compré una máquina y aparece un flujo negativo, y aquí aparece el flujo positivo y positivo. ¿Qué ocurre? Que la fórmula en Excel, usted no puede hallar la TIR
con un flujo así, porque se suponía que aquí tuvo que reinvertir unos recursos para cubrir esta pérdida, por decirlo de alguna manera. Entonces la fórmula técnica es TIR-R o TIR con reinversión, y en Excel aparece como TIR-M. Entonces cuando ustedes les dan TIR-M, o sea, cuando ustedes tengan un flujo de caja con valores negativos y positivos alternados, le va a aparecer como TIR-M. Tengan cuidado con eso, señores estudiantes. Recuerden, esos son los indicadores del proyecto. Hasta aquí dejamos el video para que ustedes lo practiquen, y la tarea, que ya voy a subir un video también donde lo explico para el ejercicio número 2, es con unos indicadores financieros que yo les voy a dar, con unos inversiones iniciales y una compra de equipos y un aumento en la mano de obra, etcétera, etcétera, hallar dentro del flujo de caja del frigorífico los 4 indicadores: la TIR, el valor presente neto, la relación costo-beneficio y el costo anual equivalente. Ese es el segundo ejercicio práctico que ustedes me deben enviar. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana en un nuevo video donde vamos a ver otras maneras de evaluar, otros indicadores para evaluar financieramente los proyectos. Muchas gracias.